Bien, hola a todos, bienvenidos a la clase de español con Ciudad Bilingüe. Hello everybody, welcome to the Spanish class with Ciudad Bilingüe. Today we are going to study the structure of the sentences. Bien, hoy vamos a continuar estudiando la estructura de las oraciones en español. Entonces, recordemos que las oraciones en español son unidades gramaticales que están compuestas por un sujeto y un predicado. El sujeto es siempre un sustantivo o un pronombre y nunca una preposición. Recordemos que el centro del, de las oraciones son los verbos y estos deben ir conjugados de acuerdo al tiempo verbal o así la oración es simple o compleja. Vamos a ver entonces. A ver entonces rápidamente la diferencia entre enunciado, oración y frase. Okay, now we are going to study the difference between statements, clauses, and phrases. Veamos entonces. Un enunciado, a statement, es una secuencia de palabras que proveen de información. Los enunciados pueden estar conformados por una sola palabra, por una oración o por varias oraciones. Veamos el ejemplo. Enhorabuena, campeones. Ahora, una oración, clause, es una estructura gramatical que consiste en un sujeto y en un predicado. Cada oración puede tener solo un núcleo verbal y cada verbo le corresponde a un solo sujeto. Es decir, si un enunciado contiene varios verbos, se considera entonces que se compone de varias oraciones. Veamos los ejemplos. Me llamo Carlota. En este caso solo hay un verbo, de manera que es un solo enunciado, una sola oración. Veamos el otro ejemplo. Me llamo Carlota y tengo 17 años. En este caso tenemos dos verbos, por lo tanto es un enunciado, one statement, y dos oraciones, two clauses. Bien, ahora veamos las preposiciones. Recordemos que las preposiciones son oraciones que se unen por coordinación o por subordinación a otras. Las preposiciones se clasifican en oraciones coordinadas o subordinadas. Veamos el ejemplo. Me llamo Carlota y tengo 17 años. Me llamo Carlota y tengo 17 años. Esta oración, veamos que es una oración compuesta de dos proposiciones. Y por último, veamos las frases. Una frase es un enunciado sin verbo. Una frase es un enunciado sin verbo. Por ejemplo, ¿cuánto tiempo, Carlota? Y recordamos que en español también
Tenemos dos tipos de oraciones, two types of sentences. The sentences in Spanish can be personal or impersonal. Sí, recordemos que las oraciones en español pueden ser personales o impersonales. Veamos las oraciones personales. Entonces, las oraciones personales tienen un sujeto, subject, y el sujeto es la persona, and the subject is the person, animal or thing. Y el sujeto es la persona, el animal o la cosa que ejecuta la acción expresada por el verbo. Por esto, el sujeto y el verbo deben concordar siempre en número, singular o plural, y en persona. Primera persona, segunda persona o tercera. Veamos el ejemplo. Hoy Marta come tortilla de patatas. En este caso, el sujeto es Marta, ella. Hoy Marta come tortilla de patatas. Ahora veamos las oraciones impersonales. Impersonal sentences. Las oraciones impersonales no tienen sujeto, have no subject. En estas oraciones se caracterizan porque el verbo siempre se conjuga en tercera persona del singular. Veamos el ejemplo. Para comer hay tortilla de patatas. Fijémonos que aquí no aparece ni el sustantivo ni el pronombre como ella, él, tú, sino que para escribir una oración impersonal acudimos a la tercera persona. We use the third person in the singular form. Para comer hay tortilla de patatas. Bien. Ahora, recordemos que en español nosotros podemos classify las oraciones personales e impersonales según la actitud del orador, according to the attitude of the speaker. ¿Sí? Por ejemplo, ellos pueden confirmar o afirmar, pueden preguntar, ordenar o rechazar. Veamos entonces cuáles son esos tipos de oraciones. Tenemos las oraciones enunciativas o declarativas, en las cuales el orador afirma o niega algo, confirms or denies something. Estas oraciones se dividen en oraciones afirmativas y oraciones negativas. Ellas comienzan por mayúscula inicial y terminan con un punto. Veamos el ejemplo. Tengo hambre. Esta es una oración afirmativa. O no tengo hambre. Es una oración negativa. Ahora veamos las oraciones interrogativas. Entonces, estas son las que formulan una pregunta con el propósito de obtener información. Estas oraciones pueden ser directas o indirectas. Las oraciones directas empiezan y terminan con un signo de interrogación, with question marks. Mientras que las preguntas indirectas
tienen la forma de una oración enunciada. Veamos los casos. ¿Qué hay para comer? ¿Qué hay para comer? Esta es una pregunta directa. Veamos que empieza con signo de interrogación y termina con signo de interrogación. ¿Qué hay para comer? Ahora veamos un ejemplo de pregunta indirecta. Me pregunto, ¿qué hay para comer? Veamos ahora las oraciones exclamativas. Entonces, en las oraciones exclamativas son oraciones en las que el orador confirma o afirma o niega algo de forma exaltada. In an impassioned way. Estas oraciones empiezan y terminan con los signos de admiración. Veamos el ejemplo. ¿Qué hambre tengo? Y por último, las oraciones imperativas son oraciones que expresan un mandato, una orden, un ruego o una propuesta. El verbo en estos casos es conjugado en la forma imperativa. Veamos el ejemplo. Lávate los dientes antes de comer. Ahora veamos que en español tenemos oraciones simples y oraciones compuestas. Entonces, dejando de lado la intención del speaker, aside from the intention of the speaker, nosotros podemos clasificar las oraciones en español según su composición en simples o compuestas. We can also classify Spanish sentences into simple or compound sentences. Veamos entonces las oraciones simples. Las oraciones simples consisten en un sujeto y en un predicado. Veamos el ejemplo. Todas las noches ceno un vaso de leche o yogur. Sí. Todas las noches ceno un vaso de leche o yogur. Ahora veamos las oraciones compuestas. Estas se componen de dos o más proposiciones que pueden mantener una relación de yuxtaposición, de coordinación y de subordinación. Por ejemplo, las oraciones yuxtapuestas son oraciones del mismo nivel sintáctico unidas sin palabra enlace, sino por un signo de puntuación como la coma, el punto y coma y los dos puntos. Veamos el ejemplo. Todas las noches ceno un vaso de leche o yogur. No me gusta ir a dormir con la barriga llena. ¿Sí? Fijémonos que en este caso unimos las oraciones con un punto y coma. Veamos ahora las oraciones coordinadas. Entonces, estas oraciones tienen un mismo nivel sintáctico y están unidas por una conjunción coordinante. Veamos el ejemplo. Todas las noches ceno un vaso de leche o un yogur y me voy a dormir temprano. Y por último tenemos las oraciones subordinadas, que son las oraciones que dependen
de un elemento de la oración y están unidas por medio de una conjunción subordinante. Veamos el ejemplo. Todas las noches ceno un yogur para no irme a dormir con la barriga llena. Bien. Entonces ahora vamos a pasar a las oraciones afirmativas. ¿Sí? Veamos estos ejemplos. Entonces, el perro coge la pelota la coge el perro. Estos ejemplos ambos son correctos. El perro coge la pelota o la pelota coge el perro. Ambas formas son correctas, pero es necesario añadir el pronombre la en la segunda oración para no cambiar el significado de la oración. La pelota la coge el perro. Veamos que si no utilizamos ese pronombre, el pronombre la pelota la coge el perro, el complemento y el sujeto cambiarían totalmente el significado de la oración. Por ejemplo, la pelota coge el perro. Bien. Veamos entonces ahora el orden de las palabras en las oraciones. En las oraciones afirmativas. Bien. Recordemos que las oraciones afirmativas enuncian una acción o un hecho. Están formadas por un sujeto, por a subject, and the complement. Veamos entonces. El orden de las palabras o de los componentes de la oración. Entonces, en las oraciones afirmativas, el orden habitual de los elementos es sujeto, predicado y complemento u objeto. Si la oración incluye complemento directo o indirecto, el complemento debe ir antes que el indirecto. Veamos el ejemplo. Sandra ha mostrado el camino a sus amigos. Fijémonos que Sandra es el sujeto, subject, Sandra. El predicado ha mostrado, en este caso sería el verbo, ha mostrado. El objeto directo, el camino. Y el objeto indirecto, a sus amigos. Sandra ha mostrado el camino a sus amigos. Ahora, si la oración incluye también otro tipo de complemento, el complemento indirecto
se antepone al directo. Veamos. Ella ha mostrado a sus amigos el camino que lleva a su casa. Fijémonos que el sujeto es ella. El predicado ha mostrado. El objeto indirecto va primero, en este caso, que el objeto directo, a sus amigos, el camino, objeto directo, y el suplemento o el complemento que lleva a su casa. Ella ha mostrado a sus amigos el camino que lleva a su casa. Bien, veamos ahora el verbo al principio de la oración. Entonces, algunas veces el objeto directo o indirecto puede ir ubicado al comienzo de la oración. El orden indica que esto es un objeto y no un sujeto. El objeto se repite utilizándolo de acuerdo al objeto pronombre. Por ejemplo, compro la fruta en el mercado. En este caso, el objeto es directo. Compro la fruta en el mercado. Pero también podríamos decir, dimos unos juguetes a los niños. Oh, perdón. Pero también podríamos decir, la fruta la compro en el mercado. Ambas formas significan lo mismo, solo que en el segundo caso, la fruta la compra en el mercado, es el objeto directo. Veamos ahora el siguiente ejemplo. Dimos los juguetes a los niños. En este caso, para pasarlo a objeto indirecto, entonces podemos decir, a los niños les dimos juguetes. Bien, veamos ahora que algunos sujetos van antes del verbo bajo ciertas condiciones. Veamos los ejemplos. Entonces, cuando la oración empieza con un adverbio, por ejemplo, en ese momento entraron los invitados. O cuando la oración usa la forma pasiva se, se construyen demasiadas casas en la costa. También en directo el hablante puede mencionarse después. Por ejemplo, no sé lo que significa, dijo el niño. Bien. Ahora veamos ciertos énfasis en los diferentes elementos de la oración. Entonces, en español,
es posible hacer énfasis o poner el relieve en un componente de la oración haciendo uso del verbo ser y transformando el resto de la oración en subordinada relativa. El componente o el elemento que deseamos o que acompaña el verbo ser es al que le debemos poner relieve o hacer énfasis. Veamos los ejemplos. ¿Quién quieres? Ana se comió el último trozo de pastel. También podríamos decir, fue Ana quien se comió el último trozo de pastel. En este caso utilizamos el quién para referirnos a Ana, para hacer énfasis en Ana. Veamos ahora cuando usamos el, la, los, las o lo que. Ejemplo. Me gusta hacer feliz a la gente. O podríamos decir, hacer feliz a la gente es lo que me gusta. Y finalmente, con una preposición, podríamos decir, mañana quedaré con Ramón. O con Ramón es con quien he quedado mañana. O con Ramón es con el que he quedado mañana. Bien. Ahora vamos a ver un video que resume un poco esto que acabamos de estudiar y luego vamos a hacer una actividad. En un segundo comparto el video. How to form simple sentences in Spanish. Hola, welcome to a new video about Spanish grammar. This time, we will analyze the structure of simple sentences in Spanish, that is, the parts that compose them. This topic is very important because it will allow you to identify the essential components of sentences so that you can communicate meaningfully and know the grammar behind what you say at the same time. We will focus specifically on how to identify the subject and the predicate of sentences with simple explanations, examples, and exercises. Let's start. What do we call oraciones in Spanish? The Royal Spanish Academy defines sentences, las oraciones, as a syntactic structure formed by a subject and a predicate. In other definitions, it is referred to as the smallest unit of speech with complete meaning. In simple terms, a sentence is the description of an action that someone or something performs. For example, Carlos aprende español. Or, el barco es inmenso. How to form sentences in Spanish. All sentences in Spanish have two specific parts, el sujeto, the subject, and el predicado, the predicate. Next, we will analyze in detail both parts of sentences in Spanish. El sujeto. El sujeto or the subject is a person, animal, or thing that performs the action expressed by the verb. To understand this more clearly, let's analyze these two examples of simple sentences in Spanish. Marcos vive en Taiwán. Marcos vive en Taiwán. First, it is important that you can recognize the main verbs or actions in these sentences. In the first example, the main verb is vivir. By itself, the verb vivir cannot be considered a sentence, but when we conjugate it and say vive en Taiwán, then we can say it is a sentence. To identify the subject, always ask ¿qué?, ¿quién?,
or quienes perform the action in the sentence. Taking this into account, for the first sentence we would ask, ¿Quién vive en Taiwán? Marcos. By making this question, we can tell Marcos is the subject of the sentence. Alicia encontró al conejo. Alicia encontró al conejo. In the case of the second sentence, we should simply ask, ¿Quién encontró el conejo? The answer would be Alicia, that is, the subject of the second sentence. El predicado. Now that we have explained a little about the subject, let's talk about the predicate of the sentence. Well, the predicate is the part of the sentence that preaches something about the subject, and whose core is generally a verb that agrees with the core of the subject. To put it more simply, the predicate is everything that is part of the sentence, including the verb and its respective complements, except for the subject. Let's analyze a couple of sentences. El poeta publicó sus primeras obras en Chile. El poeta publicó sus primeras obras en Chile. In this sentence, ¿quién publicó sus primeras obras en Chile? El poeta. Taking into account that el poeta is the subject, the rest of the sentence would become the predicate, that is to say, publicó sus primeras obras en Chile. Los robots sirven para tareas especializadas. Los robots sirven para tareas especializadas. In the second sentence, ¿qué es lo que sirve para tareas especializadas? Los robots. As you can infer, los robots is the subject and the rest is the predicate. Some important considerations. It is possible to omit the subject of sentences in Spanish, as long as you conjugate the verb properly. In this case, the sentences would have something we call sujeto tácito, that is, a subject that we cannot see or that is implicit at the beginning. For example, llueve todos los días. Llueve todos los días, where the subject could be a place. Compré algunos regalos. Compré algunos regalos, where the subject is the pronoun yo. The core of the subject, or its most important part, is usually a noun or a personal pronoun. For example, ellos son mis amigos. Ellos son mis amigos, where ellos is the core of the subject. Los niños juegan ajedrez. Los niños juegan ajedrez, where niños is the core of the subject. The verb is the core of the predicate, and essentially the most important part in a sentence. Let's take a look at these two examples. ¿Tú viste las noticias? ¿Tú viste las noticias? Where viste from the verb ver is the core of the predicate. Apresúrate, por favor, where apresurarse is the verb and the core of the predicate. The verb is usually accompanied by complements. These complements are useful to communicate the message in the sentence more clearly and efficiently. There are many types of complements, which we will study in detail in future lessons. Take a look at these two examples for now. El niño come una manzana. El niño come una manzana, where una manzana is a direct object complement. La abuela le da un juguete al niño. La abuela le da un juguete al niño, where al niño
is an indirect object complement. Practice. Next, we will present some simple sentences in Spanish. Your job is to identify the elements of the sentence that we have explained in the video. You will have 5 seconds to answer each question. Are you ready? Let's start. El teléfono es muy caro. What is the subject? El teléfono. El primer vuelo sale a las 5 de la tarde. What is the verb? Sale. From the verb salir. ¿Cuál es el sujeto? El primer vuelo. Carmen olvidó su cartera. What is the predicate? Olvidó su cartera. Alberto lavó los trastes. What is the complement? Los trastes. We have reached the end of the video. We hope the explanations and examples were easy to follow. Like it, share it. Bien, continuemos. Ok, ahora vamos a completar entonces estos ejercicios. Vamos a formar oraciones eligiendo el sujeto, el verbo, el objeto directo y el objeto indirecto. Bien, veamos entonces. ¿Cuál será el sujeto? A su hermana regala Marina o un CD. Marina. Marina. ¿Cuál será el verbo? Regala. Bien, Marina regala. Regala un CD CD. a su hermana. Bien. Marina regala un CD a su hermana. Veamos ahora la siguiente oración. ¿Cuál será el sujeto? La situación. Ellos. Ellos. El verbo. Explican. Explican, bien. Objeto directo. La situación. Bien. Y objeto indirecto. A los ciudadanos. Muy bien. Ellos explican la situación a los ciudadanos. Y veamos la siguiente. ¿Cuál es el sujeto? ¿Qué es un susto? Un susto. Es como miedo. Como Miedo. sentir miedo de repente. El ruido. Veamos el ruido. ¿Cuál será el verbo? Dio. Yo. Un susto. Susto. A mi primo. Bien. El ruido dio un susto a mi primo. Bien. Muy bien, Mary Paul. Ahora podrías leer las 3 oraciones, por favor. Sí. Marina regala un CD a su hermana. Ellos explican la situación a los ciudadanos. El ruido dio un susto a mi primo. Muy bien, muchas gracias, Mary Paul. Bueno, volvamos entonces a la presentación en PowerPoint. Veamos entonces, esta sería la tarea para la próxima clase.
Si tú quieres, puedo enviártela a través del correo electrónico. Sí, ¿Sí? sí, Yo es te una envío buena idea. entonces. Perfecto. Yo te envío entonces, la idea es que construyamos las oraciones prestando atención al orden de las palabras. Sí, Estas 5 oraciones las vamos a escribir de la siguiente manera, con el objeto directo antes del objeto indirecto. sí, Y las siguientes 5 oraciones las vamos a escribir con el objeto directo primero que el objeto directo. Bien, entonces, bueno, yo puedo enviártelas a tu correo electrónico. ¿Tienes alguna pregunta, Mary Pau? muchas gracias. ¿No? Sí, Bien, entonces es todo por hoy. Acá terminamos. Gracias por estar en la clase de español con Ciudad Bilingüe. Que tengas un buen fin de semana. buen fin de semana también y muchas Gracias. gracias por Hasta la luego. clase. Con mucho Hasta gusto. luego. Adiós. Hasta luego.